En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita, lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces, mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Lectura del libro de los Números, capítulo 20. En aquellos días, la comunidad entera de los israelitas llegó al desierto de Sin el mes primero, y el pueblo se instaló en Cadés. Allí murió María, y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo riñó con Moisés diciendo: «Ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible, que no tiene grano, ni higueras, ni viñas, ni ganados, ni agua para beber?» Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la tienda del encuentro, y delante de ella se echaron rostro en tierra. La gloria del Señor se les apareció, y el Señor dijo a Moisés: «Coge el bastón, reúne a la asamblea, tú con tu hermano Aarón, y en presencia de ellos ordena la roca que dé agua. Sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus bestias». Moisés retiró la vara de la presencia del Señor, como se lo mandaba. Ayudado de Aarón, reunió la asamblea delante de la roca y les dijo: «Escuchen, rebeldes, ¿creen que podemos sacarles agua de esta roca?». Moisés alzó la mano y golpeó la roca con el bastón 2 veces, y brotó agua tan abundante que bebió toda la gente y las bestias. El Señor dijo a Moisés y Aarón: «Por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no harán entrar esta comunidad en la tierra que les voy a dar». Esta es la fuente de Meribá, donde los israelitas disputaron con el Señor, y Él les mostró su santidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El pueblo de Israel está por el desierto, está caminando, ha salido de la esclavitud de Egipto, pero en distintos momentos ha experimentado soledad, tristeza, ha deseado volver a Egipto, ha querido regresar a la esclavitud, y es que se le dificulta al pueblo descubrir lo que es la libertad, y la libertad conlleva una búsqueda permanente del camino, y la libertad del pueblo tiene que ser una libertad construida con sufrimientos y con luchas, con búsquedas permanentes. El pueblo de Israel, en muchos momentos en su peregrinación, quiere volver a Egipto. Por ejemplo, en el capítulo 14 y en el capítulo 13 del libro de los Números encontramos una rebelión de parte del pueblo, un reclamo permanente a Dios y a Moisés, porque cree que se va a morir de hambre, porque está pasando muchas necesidades. Pero aquí, en el capítulo 20 del libro de los Números, nos encontramos con un amotinamiento del pueblo, y se amotinan contra Moisés, se amotinan contra su hermano Aarón. El pueblo está reclamando y está diciendo, como lo ha dicho, con desespero en muchos momentos: «Hubiéramos muerto mejor en Egipto, en vez de salir a este lugar tan horrible, a este desierto, a este lugar que no tiene ni comida, que no tiene ni bebida, ni tiene viñas, ni tiene trigo, ni tiene higueras, ni tiene agua para calmar la sed». Aquí el pueblo está sediento, el pueblo está necesitado del agua. Así hay muchos pueblos en el mundo. Hay muchos pueblos en África, en Europa, en América. Pueblos que están careciendo del agua. Pueblos que están sufriendo porque se han secado las fuentes. Esto que le sucede al pueblo de Israel le está sucediendo a muchos pueblos, a muchas familias, especialmente en lugares de pobreza. No tienen el agua, no tienen el líquido vital. Moisés y Aarón se apartan de la comunidad y se dirigen a la tienda del encuentro.
allí entran en diálogo con Dios, y esa es la oración de un líder espiritual, esa es la oración de un párroco, esa es la oración de un obispo, esa es la oración de un papá o de una mamá que lideran a su familia espiritualmente. Van con el reclamo, van con el sufrimiento, van con el dolor del pueblo, van a buscar la fuerza en la presencia de Dios. La gloria del Señor se le apareció a Moisés y le habló, y le dijo que tomara el bastón. Recordemos que el bastón tiene que ver también con la rebeldía. El bastón es el bastón de Aarón que floreció en medio de los 12 bastones. Es el signo de que Dios está con ellos, que los está conduciendo, que está caminando con ellos. Y Dios le vuelve a decir a Moisés y a Aarón que tomen ese signo de la presencia de Dios, ese signo contra la rebeldía, y que toquen la roca, y de la roca brotará el agua, para que el pueblo calme su sed y deje de reclamarle a Dios. El sitio se llama Meribá, sitio del reclamo, sitio de la querella, sitio de la angustia, sitio del desespero. Y brotó agua tan abundante que bebió toda la gente y las bestias. Los animales también calmaron la sed. Este es un anuncio de Cristo. Cristo va a ser tocado. Él es la roca. Él va a ser herido y de su costado van a brotar sangre y agua. Van a brotar los sacramentos para la salvación, para la purificación de la humanidad, para la santificación de los que buscan el camino del Señor. En medio de los sufrimientos de una familia, de una comunidad, de una nación entera, Dios está con ellos. No es necesaria la rebeldía, no es necesaria la incredulidad, no es necesario el reclamo, es necesaria la confianza y la esperanza puesta en Dios, que es capaz de responder a las necesidades más profundas de una persona y de la humanidad entera. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a los discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos preguntas directas hace Jesús a los discípulos. Una, sobre lo que piensa la gente. Otra, sobre lo que piensan ellos. Detengámonos en la segunda. El Señor le pregunta a sus discípulos, a los de aquel tiempo y a los de nuestro tiempo, es decir, a nosotros: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es más importante lo que nosotros decimos sobre Jesús que lo que los demás dicen sobre Jesús. Los discípulos del Señor han tenido el privilegio de estar con Él.
lo han visto, lo han palpado, lo han tocado con sus propias manos, han visto la palabra que se hizo hombre en el vientre de la Virgen María, lo han visto caminando, lo han visto cansado, lo han visto predicar, porque tiene rostro humano la presencia de Dios en Jesús de Nazaret. Porque han tenido esta experiencia, es que los discípulos pueden responder. Y toma la palabra Pedro para responder por todos: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Qué profunda respuesta la de este pescador de Galilea. Cómo ha progresado este pescador que fue llamado por el Señor y que ahora se convierte en el vocero de los discípulos, se convierte en el que toma la palabra para decir: tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Esa respuesta, dice el Señor Jesús, no se la ha revelado nadie de carne y hueso. Ha sido el mismo Dios, nuestro Padre, el Espíritu Santo, que ha obrado en esta persona. Cuando el ser humano, hombre o mujer, cualquier persona de cualquier raza, de cualquier condición, logra descubrir a Cristo como el Hijo de Dios vivo, como el Mesías, cuando descubre el rostro misericordioso de Dios en la presencia de Jesús de Nazaret, cuando lo descubre como el Hijo de Dios vivo, entonces esa persona ya no está contando lo que otros dicen, sino que ha vivido su propia experiencia y por eso puede ser testigo. Pedro es un testigo. Recordemos que el sucesor del apóstol Pedro es el Papa Francisco. Cada papa en su momento está representando a este apóstol que ha recibido la revelación del Padre, pero que al recibir la revelación recibe también una misión triple. Primero, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor, en torno a Pedro, quiere congregar a la humanidad. Por eso la iglesia es signo e instrumento de comunión de todos los seres humanos, de todas las razas. Nos congregamos en un solo pueblo, en la iglesia que el Señor fundó, y la fundó sobre la roca de Pedro, el pescador de Galilea. Y es muy consoladora la promesa que el Señor le hace a Pedro y a la iglesia: y el poder del infierno no la derrotará. Esto significa que la iglesia en Cristo y con Pedro será triunfadora sobre todo aquello que trata de dividir la humanidad, que trata de destruir a los seres humanos unos contra otros. Segundo, te daré las llaves del reino de los cielos. Gran misión la que tiene la iglesia. En las manos de Pedro están las llaves para que abra el reino de los cielos. Ese reino de justicia, de paz, de amor y de vida tiene que ser llevado a todos, tiene que ser una puerta abierta para que todas las razas de la humanidad puedan encontrar el reino de Dios en su corazón, en su vida y en su historia. Y tercero, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. La iglesia tiene los instrumentos, los sacramentos, la palabra y la presencia del Espíritu Santo para unir al género humano con Dios. En la segunda parte de este capítulo 16 de San Mateo nos encontramos con la otra cara de Pedro, la cara muy humana, que lo lleva a pensar que Jesús no debe ir a Jerusalén a padecer allí la muerte y la cruz, el sufrimiento como parte de su misión. Todos nosotros los bautizados y toda la iglesia tiene esa dimensión divina y humana, santa y pecadora. Así lo quiso el Señor, pero lo importante es que cada día crezca más la presencia del Señor en nuestra vida, en medio de nuestras fragilidades. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.